punto es bastante predictivo y aparte de ser predictivo, también puedes saber cuánto te va a costar. Pero lo he simplificado un poco para efectos prácticos de este ejemplo. Pero, ¿qué pasa con el trabajo con conocimiento? Otra vez regresando al trabajo con conocimiento. No es tan fácil estimar, saber cuánto te va a costar. Es todo un tema. Entonces, lo que se enfoca Kanban es en gestionar ese trabajo de conocimiento que es el más complicado. Sobre todo cuando haces estimaciones o cuando quieres saber cuándo lo vas a entregar. Ahora, ¿qué es un servicio? Para Kanban, todos son servicios. ¿Estoy con audio? Ah, sí. Para Kanban, todos son servicios. ¿Pero qué es un servicio en sí? Un servicio viene, desde el punto de vista de Kanban, viene a satisfacer una necesidad de un cliente. ¿Sí? Yo, cliente, tengo una necesidad y mi servicio busca satisfacer esa necesidad. Por ende, el servicio siempre debe estar pensado en el propósito del cliente. ¿Qué es lo que el cliente viene cuando viene a nuestra empresa, a nuestra organización, a consumir, ya sea un producto o un servicio? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué busca satisfacer? Entonces tenemos en este punto el cliente con la necesidad y el cliente con esa necesidad satisfecha. Claro, y entre tener la necesidad y la necesidad satisfecha, tenemos a nuestro servicio que se encarga de recibir esa solicitud y entregar aquello que ha pedido el cliente. Y esto obviamente debe cumplir con las expectativas y necesidades del cliente. Claro, entre estos dos puntos aquí, tenemos o sea, ahí podemos encontrar varias cosas, desde equipos o un conjunto de nodos interrelacionados entre sí que permiten o que por el cual la solicitud que ha hecho aquí en este primer punto el cliente se va a ir trabajando o se va a ir construyendo. O véanlo de este otro modo o se va a ir procesando. ¿Sí? Es importante saber que todo en Kanban es servicios, pero un servicio orientado del punto de vista del cliente. Siempre hago el ejemplo de la pizza, siempre, seguro ya los conocen algunos este ejemplo, que me han escuchado hablar antes. Por ejemplo, siempre digo este ejemplo. Imagínense que es viernes por la noche, sus hijos han sacado buenas notas y ustedes los quieren recompensar con una pizza. Entonces llaman a su pizzería favorita, pero el pedido pasa media hora, una hora y media, y ya les llegó. O sea, acaba de llegar después de una hora y media. Ustedes han recibido la pizza, el repartidor le dice, no se preocupe señor, es gratis, pero sus hijos ya se fueron a dormir, ustedes ya le dieron de comer otra cosa, pero la pizza es gratis. Pero ahí la pregunta es, ¿se estará cumpliendo el propósito del cliente en este caso? Porque el cliente, si bien es cierto, es un buen producto, sigue siendo un buen producto, solo que llegó tarde, pero el propósito del cliente no se ha cumplido, porque él quería un momento especial, bonito, compartir con sus hijos y conversar, ¿no? Pero con una pizza. Entonces, aquí el punto es, si bien es cierto, puedes tener el mejor producto del mundo, pero también cuenta la forma como lo entregas. ¿Sí? Siempre debemos centrarnos en que nuestros servicios o productos satisfagan realmente la necesidad o aquello que busca nuestro cliente. Ajá, y en Kanban no controlamos personas. Nosotros controlamos el flujo de trabajo. ¿Qué es el flujo de trabajo? Son esta serie de pasos, fases o etapas por las cuales se va procesando aquello que el cliente ha solicitado. ¿Sí? Recuerden, el flujo de trabajo son esa serie de fases o etapas, ya sea de manera secuencial, en las cuales se va procesando esa solicitud. Entonces, lo que controlamos en Kanban es el flujo de trabajo, el trabajo en sí mismo, aquello que nos pide nuestro cliente. No nos enfocamos en controlar personas, básicamente porque controlar personas no lleva a desarrollar no desarrolla la capacidad de las personas en sí mismas. O sea, basta que alguien siente que lo están controlando, que lo están midiendo individualmente, como que para que su ánimo o la actitud que él tenga en el día a día no sea la mejor. O sea, siempre hacer esta diferencia
Es importante porque siempre cuando hablamos de, bacán, suena bonito controlar trabajo y no personas, pero toma un poco de tiempo romper ese tipo de mindset, que debo controlar el trabajo y no las personas. Ahora, principios de gestión del cambio en Kanban. Son tres. Este es el más popular de todos, el comienza como estás. Me gusta bastante ese porque se refiere en sí mismo cuando tú, o sea, comienza como estás, ya de por sí muestra bastante respeto por los procesos y roles de la organización. ¿A qué me refiero? Usualmente cuando en otros métodos, metodologías, marcos, como quieran llamar, siempre es, ok, lo que empiezan a decir, está mal. Tu proceso no tiene lo mínimo necesario como para poder arrancar o como para poder mejorar. O sea, a mí me parece bastante, inclusive como consultores a veces nos sentimos tentados de decirles eso, ¿no? Pero evitar decir eso, o sea, porque no estamos siendo respetuosos con el contexto en sí mismo, porque eh, para llegar al punto que está esa empresa o esa organización, anteriormente ha pasado muchas otras cosas y las personas han dado lo mejor de sí mismos para poder llegar a ese estado donde se encuentra. Y personalmente me parece feo, ¿no? De decir, eso está mal. Y eso, por eso que me gusta bastante Kanban, porque comienza como estás. O sea, está bien, lo que has hecho hasta ahora es lo mejor que has podido hacer hoy, o hasta hoy, el día de hoy. Vamos a comenzar a mejorar a partir de este punto donde tú te encuentras. Sí, tal cual estás. No te vamos a decir, tienes que tener tales roles, tales procesos, tal software, tal máquina, sino vamos a comenzar desde este punto hoy en día. Ahora, el segundo principio, acordar, buscar la mejora continua. O sea, y me gustaría hacer énfasis en la palabra acordar. No es que ustedes tienen que mejorar, yo no. Yo espero que ustedes, equipo, mejoren. Sino, ¿cómo nos ayudamos entre todos a mejorar? ¿Cómo podemos, o sea, o tal vez si tú tienes un rol jefe de proyectos o tienes un rol en el cual tienes bastante influencia en el equipo, la pregunta sería, ¿cómo es que yo les ayudo a estas personas a mejorar? En el sentido, ¿cómo mejoramos nuestro trabajo? O sea, ya de por sí, ya hacerme parte de esta situación y no aislarme y decir, ustedes tienen que mejorar, sino entre todos debemos buscar acordar cómo es que debemos buscar siempre mejorar. ¿Sí? O sea, acuérdense siempre de cómo nos ayudamos entre todos. Porque tiene que ser un acuerdo, no, no simplemente exigir y pedir que ustedes mejoren, yo espero resultados, no, o sea, siempre cómo acordamos, cómo podemos acordar mejorar. Y por último, fomentar el liderazgo a todo nivel. El liderazgo, si bien es cierto, es la capacidad de influencia que tiene sobre los demás, pero me gusta verlo desde el punto de vista, cómo es que yo creo un contexto en el cual las personas me propongan mejoras. O sea, ellos mismos me propongan. El mismo equipo que ve el trabajo en el día a día me lo proponga. Digo esto porque una vez, cuando estaba haciendo consultoría, bueno, era una persona que tenía un rol, como decía, jefe de proyectos, me decía, Jonathan, a mí me gustaría que este equipo me propusiera cosas, que no solamente recibiera lo que yo le digo, pero me propusiera cosas. Lo curioso de esto es que se encontraba en un ambiente de comando y control. Entonces, es un poquito complicado, hasta un poco contradictorio. O sea, si tú ejerces comando y control sobre alguien y esta persona debe hacer exactamente lo que tú le digas, que después estés reclamando porque ellos no te proponen mejoras. O sea, ahí lo que debemos buscar es, ¿cómo hago para que estas personas se sientan en confianza y me propongan cosas, cómo se debe mejorar la situación en la que estamos? ¿Sí? Y esto no solamente a nivel operativo, sino a mando medio, inclusive hasta el tema de portafolio. Siempre debemos buscar cómo es que mejoramos el liderazgo en todos los niveles de nuestra organización. Y ahora vienen las prácticas. La primera práctica, visualizar. Esta práctica es aparentemente bastante sencilla y simple, pero muchas veces el tema de visualizar es hasta cierto punto difícil. ¿Por qué? Porque el visualizar ya implica transparencia. Y no todas las personas buscan ser transparentes. Siempre buscan cómo es que camuflan su trabajo, que no buscan... Digo esto porque una vez tuve un desarrollador en COBOL
y no quería, o sea, no quería participar de ese tema de visualizar qué cosa está haciendo. Y fue bastante difícil porque él no quería ser transparente en cuanto a su trabajo. No, esta práctica podrá parecer sencilla y simple, pero no todos están dispuestos a transparentar cuál es su trabajo o cómo está haciendo su trabajo, o cómo está respecto al flujo. Sí, siempre tenemos que tener cuidado con esta práctica. O sea, si bien es cierto, transparentar es bastante fuerte, pero a veces es un poquito difícil de lograr. Pero cuando se logra, o sea, cuando mapeas por fin tu proceso o tu flujo de trabajo desde punta a punta, es más, las mejoras van a emerger por sí solas. No vas a necesitar que alguien te diga que tienes que mejorar. Tú solito, cuando veas los cuellos de botella, cuando veas los bloqueos bastante recurrentes, cuando ves a cualquier otra anomalía o cualquier otra cosa que te produzca ruido durante todo el flujo de trabajo, te vas a dar cuenta que tienes que mejorar. Sin que alguien te diga algo, simplemente tienes que visualizar tu trabajo. Y es decir, ya visualizar es una herramienta bastante poderosa. Solamente visualizar tu flujo de trabajo. Ajá, y la segunda práctica, limitar el trabajo en progreso. Limitar el trabajo en progreso nos permite saber cuál es nuestra capacidad como servicio. La capacidad, siempre balancear la capacidad y la demanda. Siempre me gusta colocar este ejemplo de 300. Imagínense que de los 300 es tu servicio. Tienes una capacidad limitada, tienes 300 personas. Si bien es cierto, hay bastante colaboración. Me gustaría, tal vez a Leónidas le hubiese gustado tener mucho más gente para poder hacer frente a los persas, pero esa era la situación, mi capacidad era de 300. ¿Sí? Igual que seguro tienen sus equipos, en sus servicios tienen una capacidad limitada. Pero lo importante es conocer qué cosa puede hacer su equipo y qué cosa no puede hacer su equipo. Y ahora, conociendo cuánto es la capacidad del equipo, yo recién puedo saber a cuánto me puedo comprometer. Sabiendo cuánto me puedo yo comprometer o aceptar solicitudes dentro de mi sistema, ahí es donde yo puedo encontrar el balance entre la demanda, que siempre va a ser mayor a mi capacidad, y así yo puedo balancearlo. Por ejemplo, imagínense que los persas son la demanda. Imagínense, son miles, miles, y yo solamente tengo 300 personas. Bueno, no sé si León ya sabía sobre esta segunda práctica, pero lo que hizo él fue, sí, su estrategia fue limitar el trabajo en progreso y colaborar entre todos. Y así pudo hacer mucho más cosas. ¿Sí? O sea, cuando tú limitas tu trabajo en progreso, estás logrando el balance entre la demanda versus la capacidad. Estás logrando tener un equilibrio y estás logrando hacer más haciendo menos. Esto, por cierto, es la práctica más contraintuitiva de Kanban, porque lo que acabo de decir, este último, vamos a hacer menos para hacer más, cuando se lo explicas a alguien así se lo sueltas, como se le he dicho, puede ser que les produzcas bastante ruido, no le entiendan, pero es cuestión de seguir persuadiendo, ¿no? Hacer pequeñas pruebas para que se convenzan que limitar el trabajo en progreso es la mejor práctica que puedes adoptar. ¿Sí? Haciendo menos, vas a hacer más. Ahora, la tercera práctica, gestionar el flujo de trabajo. Como dijimos en Kanban, todo es un flujo de trabajo. Y la idea debemos administrar el flujo de trabajo, recuérdense, administrar el flujo de trabajo y no a las personas. En este gráfico de diagrama de flujo acumulado, acá nos muestra cómo se está comportando nuestro flujo. Yo sabiendo cómo se comporta mi flujo, yo puedo proponer mejoras, o inclusive puedo saber cuál es mi cuello de botella, dónde tengo retrasos, dónde me he pasado de mi capacidad. O sea, este gráfico es bastante poderoso porque me dice el comportamiento, en este caso, día por día, qué es lo que está pasando con mi trabajo. ¿Dónde me estoy acumulando de cosas? ¿Qué necesito mejorar? ¿O qué necesito, o cuál es la tendencia del trabajo quizás para acá un par de días? O sea, en un sentido visualmente, es bastante rico y fácil de leer. O sea, siempre tenemos que gestionar el flujo de trabajo con herramientas.
Si bien es cierto, el tablero nos ayuda bastante, pero también debemos encontrar otras herramientas complementarias que nos permitan gestionar los diferentes tipos de comportamientos que pueden suceder en el flujo de trabajo de las personas. Pues, nosotros controlamos el flujo de trabajo, no personas. Y la cuarta práctica de Kanban, políticas explícitas. ¿Qué son las políticas explícitas? Las políticas implícitas, en sencillo, son reglas. Las reglas que gobiernan nuestro sistema. Y nuestro sistema, recuerden, nuestro sistema Kanban se encarga de gestionar o administrar el flujo de trabajo. Ahora, me gusta este ejemplo de aquí también. Este es un ejemplo de un óvalo. Es un buen ejemplo de cómo es que las políticas o reglas son entendidas y aplicadas por todas las personas involucradas en el flujo de trabajo. Por ejemplo, en este óvalo ya hay reglas establecidas, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y entre ellos mismos se pueden auto-organizar. O sea, si bien es cierto, podría ser muy complejo, pero teniendo reglas claras, permites al sistema ser autogestionado, no depender tanto de las personas y sobre todo reducir el management. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿se imaginan qué pasaría si colocamos un policía en algún punto? Uno sabe, realmente, ¿qué le ha pasado realmente cuando están en todo el tráfico, estás cruzando por un óvalo y justo hay un policía dirigiendo el tránsito? Genera más tráfico, ¿no? Y es lo que pasa cuando buscamos administrar algo que es bastante complejo. Hay cosas que se nos escapan o quizás no estamos viendo porque la complejidad es demasiado alta. Entonces, teniendo reglas claras, permitimos reducir el management y que las personas involucradas en el trabajo se puedan autoorganizar. Teniendo reglas claras, permites la colaboración, la autoorganización y sobre todo el control en el sistema y no las personas. Es decir, si tú dependes ya de personas, si es que esta persona se va, todo se cae. Entonces la idea de tener reglas es que el sistema siempre esté ahí, disponible. Siempre depender del sistema y no de personas. Si bien es cierto, ok, confiamos en las personas, pero las personas, como les decía, si dependemos de personas, llega un momento que esta persona se va, se enferma o ya no es parte de la organización y todo se cae. No dependamos de personas, dependamos de reglas. Reglas claras y bien definidas. Y las reglas cada cierto tiempo se deben volver a revisar. Si bien es cierto, hay reglas que tal vez sí nos hace bastante sentido, puede ser que algunas otras reglas hayan envejecido y ya no nos representen en el contexto actual. Esto me refiero porque cuando dejamos de revisar nuestras reglas, o validarlas, o comprobarlas, como ustedes quieran llamarla, estamos deteniendo nuestro proceso de mejora continua. Siempre debemos volver a revisar cada cierto tiempo las reglas para ver si es que todavía siguen vigentes en ese momento. Y la quinta práctica, ciclos de retroalimentación o feedback loops. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, administramos el flujo, limitamos el trabajo en progreso, tenemos tableros, tenemos reglas, pero cada cuánto tiempo nos juntamos para ver cómo es que se comporta nuestro flujo, cómo va nuestro trabajo. Entonces, lo que nos dice Kanban es que cada cierto tiempo debemos juntarnos, todas las personas involucradas en el flujo de trabajo, a ver cómo es que nos va. Y de repente, digo de repente porque proponer situaciones de mejora. Entonces, en este punto, los ciclos de retroalimentación quiere decir en qué momento nos juntamos como equipo para revisar o analizar cómo estamos en el día a día o la estrategia. O sea, tenemos que juntarnos en el sentido para ver cómo va nuestro flujo de trabajo. Y pasamos a la sexta y última práctica de Kanban. Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente. Si bien es cierto, ya habíamos mencionado anteriormente que es buena la colaboración, pero tenemos otra cosa más, que es evolucionar experimentalmente. Cuando me refiero a experimentalmente,
Los experimentos siempre nos van a llevar a mejorar. La mejora continua siempre va a estar en base a que propongamos hipótesis y validemos estas hipótesis. Ahora, en este caso he puesto, es referencial, el PDCA de Deming, pero ustedes pueden colocar cualquier otro método, metodología que a ustedes se les haga más factible, agradable o sea, o al gusto de como ustedes prefieran, ¿no? En este caso yo he puesto el PDCA, pero ustedes podrían haber elegido Lean Startup o cualquier otro método el cual les permita validar una hipótesis. ¿Sí? Recuerden que es hacer una hipótesis, ejecutarla y ver si es que tiene los resultados o que ustedes esperaban. De repente, parcialmente se cumplió lo que ustedes esperaban y eso les llevará otra vez a formular otra hipótesis y ejecutarla. ¿Sí? Siempre debemos hacer experimentos en pos de buscar la mejora continua. Y con eso concluye esta breve introducción a Kanban. Excelente, Jonathan. Muy buena explicación. Bien, amigos, ahorita haremos una pequeña pausa para que Jonathan pueda resolver algunas dudas, algunas preguntas que tengan, ¿sí? La primera pregunta, Jonathan, es de nuestro amigo Richard Rodríguez, quien pregunta, Jonathan, ¿puedes por favor explicar un poco más ese gráfico de flujo de trabajo? Ok, acá. Ya, por ejemplo, en el caso del flujo de trabajo, ya. La idea del flujo de trabajo es mapear todas las fases o etapas por las cuales pasa nuestra solicitud. Por ejemplo, en este caso, en nuestro tablero tenemos el inicio de la cola, análisis, desarrollo y testing y preparado para desarrollo. Tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, bueno, en este caso cuatro fases, perdón, se me va la idea, 4 fases o etapas, o actividades, como lo quieran ver. Y la idea de este flujo, de diagrama de flujo acumulado, es ver representada cada fase de la construcción de nuestro proceso o flujo. Por ejemplo, en este caso, la primera fase es el backlog, realizado, verificado y done. Lo que vendrían a ser las columnas de nuestro tablero. Pero visto de esta manera, cómo va transcurriendo conforme pasa el tiempo. La idea de esto es que sea un radiador de información que me genere insights acerca de cómo, si hay cuellos de botella, si hay bloqueos. Por ejemplo, en este caso, estamos en el día 11 y tenemos todo esto en verde, quiere decir que está en verificación. Y cuando pasó el siguiente día, mágicamente fueron terminados y quedó pocas cosas en verificación. ¿Sí? Entonces, este gráfico nos dice cómo es que se comporta el flujo de trabajo y qué podemos poner énfasis o qué podríamos mejorar. Pero siempre de forma visual. No sé si respondí a la pregunta. Bien, Jonathan, muchas gracias. Siguiente pregunta, nuestro amigo Héctor Muñoz dice, haciendo menos para hacer más, hasta puede ser contradictorio y difícil de comprender. Buena frase. ¿Puedes poner algún ejemplo? Ah, ok. Pregunta difícil. Ejemplos. Esto, por ejemplo, relaciónenlo con el multitasking. Por ejemplo, ¿les ha pasado que se pueden hacer, no sé, están en el día a día y se ponen a hacer 5 cosas a la vez, durante el día? Imagínense que están haciendo varias cosas a la vez. Están respondiendo correos, están haciendo otro tipo de actividades, tienen otra reunión, y así, varias cosas. Llegas al final del día y les apuesto que vas a tener esas 5 cosas al 80%. Y nada va a estar cerrado. Entonces lo que te dice Kanban es pon foco en lo que realmente es importante. Entonces otra estrategia es podrías limitar el trabajo en progreso y en lugar de estar haciendo 5 cosas en paralelo, podrías comenzar quizás con 2 o quizás con una. Yo sé que es difícil a veces limitar el trabajo en progreso, pero debemos buscar la forma. Podrías hacer una o quizás 2 cosas en paralelo. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Y conforme va pasando el día, y como solamente estás enfocado en 2 cosas a la vez, llega a las 3 de la tarde, ya cerraste una, llegas a las 4 de la tarde y cerraste otra, te quedó tiempo para avanzar una cosa más, y llegaste al final del día,
pero solo terminaste dos cosas y una cosa, y un ítem a medio hacer. Y les apuesto que, o sea, vas a hacer más, porque llegó al final del día y has hecho solamente dos cosas, dos cosas de cinco. Y, o sea, si bien es cierto, solamente has hecho dos cosas de cinco, pero lo más probable es que has finalizado con lo que es más importante. Eso es mucho mejor que solo llegar al final del día y tener finalizado cero cosas o cinco cosas al 80%. Muchas gracias, Jonathan. Excelente. Ahora nuestra amiga Teresa Araujo pregunta, ¿qué técnicas realizas para invitar a que sí se logre con las personas difíciles? Una simulación. O sea, si le dice con palabras, no te... Inclusive el más open, el más abierto al cambio, te podría decir sí, pero no te entiendo. O sea, lo que a veces hago, bueno, lo que hago es, haces una simulación de Kanban, lo haces vivir ese momento, cómo es que administran el flujo de trabajo. Y además en esas simulaciones ellos mismos se dan cuenta del tipo de, cómo es que toman ellos sus decisiones. Algunos son más reactivos, otros son más apaga incendios. Entonces, en ese tipo de simulaciones, ellos mismos se dan cuenta cómo es que ellos trabajan o cuál es su comportamiento en el día a día con respecto al trabajo. Entonces, bueno, y también cómo, y ellos, bueno, hay un momento que reflexionamos, y ellos también reflexionan, obviamente, y se dan cuenta cómo es que limitar el trabajo en progreso les beneficia bastante y no hacer muchas cosas, porque a veces lo que pasa es que siempre pensamos es que estoy todo el día ocupado, estoy productivo, estoy lleno de chamba, estoy lleno de trabajo y yo soy una persona productiva. Y lo importante es saber qué cosas estamos terminando, qué estamos entregando. O sea, tenemos un tiempo limitado para hacer cosas y debemos aprovecharlo lo mejor posible. O sea, para redondear la pregunta, o sea, yo hago simulaciones para convencer a la gente porque adopten o limitar el trabajo en progreso. Excelente, Jonathan. Y ya para terminar esta pequeña pausa y pasar a Marcelo López, Sí. nuestro amigo Gustavo Martínez pregunta, ¿cómo podemos adaptar Kanban a equipos ágiles? ¿Y qué herramientas se pueden utilizar para gestionar el flujo de trabajo en equipos ágiles? Buena pregunta. En realidad, Kanban es agnóstico a cualquier forma de trabajo. Es decir, si estás trabajando con agilidad, puedes usar Kanban. Si estás usando CMI, puedes usar Kanban. Si usas ISO, puedes usar Kanban. O sea, cual sea la forma de trabajo que tenga tu organización, puedes usar Kanban. Si se dan cuenta, las prácticas que hemos conversado y los principios que hemos visto antes no contradicen ninguna práctica que tienen en su trabajo. O sea, visualizar no choca con nada. Limitar el trabajo en progreso no te dice que cambies tu proceso, solamente te dice que hagas menos. Administrar el flujo de trabajo te permite, o sea, vamos a administrar cómo se está comportando lo que estamos haciendo. Y así, vamos a establecer reglas para gestionar el flujo de trabajo. Sí, o sea, no choca con nada. O sea, todas las prácticas que tiene Kanban están ahí para todos, para potenciarlos, para hacerlos mejorar. No buscamos competir, decir Kanban es mejor, no, o sea, lo que buscamos es mejorar tu forma actual de trabajo. Y no, o sea, no es no hay, desde ese punto no hay incompatibilidad con otras formas de trabajo. Hay acerca de herramientas, hay bastantes herramientas free, puedes usar yo uso el Kanban Flow, incluso viene con pomodoros, si la gente que le gusta usar los pomodoros, timeboxear su tiempo. Y luego si tienes más dinero, puedes como usar el Swift Kanban, que trae cositas interesantes. Excelente, Jonathan. Muchas gracias. A todos nuestros amigos oyentes, no se vayan a olvidar que al finalizar vamos a volver bueno, sigan mandando sus preguntitas que al final vamos a seguir respondiendo sus preguntas. No se preocupen, si en estos momentos no se respondieron, tranquilos. Al finalizar vamos a responder todo tipo de preguntas, ¿sí? Listo. Ahora damos pase a Marcelo López. La plataforma es toda tuya, Marcelo. Adelante. En el momento, por alguna razón, no puedo prender el video. Eh, ah, ya me lo he prendido. Ok, regresamos a la Sí, playa. sí te vemos. Regresamos a la playa. Fantástico. Bueno, Ay, cuántos quisiéramos estar así ahorita. me perdonas, Jonathan, pero voy a apagar el sharing que tienes plantado y vamos a cambiar a la charla mía. Empezando como que, gracias por esa introducción fantástica, Jonathan.
me hace el trabajo mío un poquito más fácil, porque el tema de Kanban es un tema un poco terso, un poco complicado, y quiero ser completamente transparente en este momento. Aunque vamos a pasar un gran rato juntos aquí, este tema es un programa capacitado que puede tomar hasta 3 días, y eso es después de tomar entrenamiento básico y un poco más avanzado de Kanban. ¿Por qué? Porque el modelo de madurez de Kanban no es como otros CMMI. Hay algunas personas que, por cierto, estarán familiarizados con CMMI, Capability Maturity Model. Kanban Maturity Model no es como eso. Eso es una forma más pragmática de cómo uno visualizar la madurez en su sistema de servicios, y cómo utilizar el sistema de servicios para madurar una organización. Y empieza utilizando, y me perdonan porque mi presentación es en inglés, voy a traducirla tan más pueda, pero me perdonan porque mi presentación está en inglés. Sí, Kanban está basado en dos principios a nivel raíz: de entregar servicios, ¿ok? Utilizando nuestro proceso como si fuera en servicio a alguien o algún propósito para nuestra organización, y que sí, nuestra organización es un sistema de servicios. Es como un sistema de raíces y troncos y hojas. Es un sistema viviente, ¿okay? Y que para mejorarlo tenemos que a veces hacer algunos cambios, pero empezando a donde estamos ahora, observando cómo estamos, ¿okay? Y pragmáticamente explorando y descubriendo a dónde, y es que es más, cuándo podemos mejorar, ¿okay? Y es que es más, pensemos que nuestros servicios existen a diferentes niveles, que se comunican, que se alimentan y comparten con información y con data para que cada uno pueda mejorarse. En sí, por ejemplo, este dibujo explica que existe diferentes niveles de servicio en una organización. El nivel operacional, que entrega cosas a nuestros clientes. Quizás sabes niveles que organizaciones llaman o programa, o portafolio, que sirven para coordinar servicios, y entonces nivel de alta gerencia para manejar la estrategia o establecer la estrategia que existe en una organización. Ahora, el sistema Kanban y el método Kanban utilizan todos estos principios y prácticas que mencionó Jonathan para crear sistemas de sistemas, para modelar el flujo del trabajo, utilizar las pólizas que sean necesarias y permitirnos ajustar esos sistemas para manejar ese flujo de mejor manera, descubrir qué son las opciones posibles, organizarlas y entonces manejar el flujo para crear un sistema que pueda ser más sostenible, más evolucionario para una organización. ¿Okay? Y piensen bien que todas estas cosas que Jonathan y yo hemos compartido son ingredientes, pero en sí no son receta. ¿Okay? Por eso es que hay veces que cuando una persona habla de que qué ágil es el Kanban, el Kanban es ágil y no es ágil en ese sentido, porque la realidad es que uno puede tener un sistema tal como está, un proyecto cascada, y poner un Kanban para utilizarlo de una manera que dé visualización a las cosas tal como son. Y la cosa es que como no es una receta,
¿ok? Utiliza los ingredientes, pero estás creando un sistema mejor, aunque estás todavía manejando un esfuerzo usando cascada, ¿ok? Y hay veces que personas preguntan que, bueno, y esta cosa de Kanban, ¿eso está relacionado al Toyota Production System? Bueno, pues en sí es. El método Kanban tal como existe hoy, en gran parte es basado en los principios que estableció Taiichi Ohno en el sistema Toyota, ¿ok? Y como pueden ver, muchos de los preceptos se reflejan en el método Kanban hoy. En sí, las ideas que existen en Kanban hoy pasan por mucho más antes que el manifiesto ágil, que el Scrum, que el XP, que el Cascada. Son muchos más antiguos. Como pueden ver que viene de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. En sí, las ideas, los preceptos de Kanban ya están muy maduros, están muy establecidos, se han probado y comprobado vez tras vez. ¿Okay? En sí, el fin, la idea por qué existe un sistema Kanban es para crear una balanza entre la demanda y la capacidad de poder entregar el trabajo, ¿okay? Utilizando los modelos visuales que existen en Kanban, ¿okay? Y los preceptos de agilidad, servicio, el flujo y respeto al humano. Porque como van a ver ahora cuando empecemos a hablar más del modelo de madurez de Kanban, empieza todo con cada uno de ustedes. El nivel 0 tiene que ver con el individuo, ¿okay? Y respetar la individualidad y el trabajo y la obra y el esfuerzo del eso. Esta hora voy a empezar y voy a terminar con ella. Este dibujo que ven acá es el sistema, lo que se llama Kanban Cadences, o lo que no Jonathan anteriormente, que son todos los mecanismos de retroalimentación que existen adentro del sistema del Kanban Method, ¿ok? Empezando con los que están acá, que se enfocan en la entrega de los servicios, ¿ok? A nivel de la persona individual o de un equipo. Ok, no sé por qué. Ahora tenemos, perfecto. Como les mencioné, empieza la madurez del Kanban al nivel 0, que quiere decir el conocimiento, el reconocimiento del individuo, de la circunstancia en cual está, el ambiente en cual está operando y reconocer que la circunstancia quizás no satisface al individuo y quizás no está satisfaciendo al cliente tampoco, ¿ok? Y empezar a pensar, ¿ok? Esto no me gusta. ¿Por qué es que no me gusta? Déjame mirar por qué. Déjame investigar, ¿ok? Y entonces de ahí surge el nivel del ambiente de las personas que están rodeándole, los semejantes, quizás operando más como individuos que como un equipo. Ahí entonces se introduce el nivel, el conocimiento del nivel 1 o el nivel a equipo de la madurez de Kanban. De ahí entonces se introducen los eventos que pueden causar retroalimentación, dar más conocimiento, visualizar más las circunstancias del ambiente, qué es lo que está pasando, y utilizando los eventos y la retroalimentación entre esos eventos. Entonces surge un poco de la madurez nivel 2 del modelo Kanban, introduciendo entonces repasar o hacer un repaso de cómo fluye la entrega del trabajo y cómo funciona el servicio en sí y cómo se puede ajustar la entrega del trabajo, el ambiente de las personas. Entonces se eleva al nivel número 3. Y entonces realmente a donde, vamos a decir, no la magia, pero cuando se empieza a generar data y se empieza a analizar data a nivel de más de un sistema, ¿ok? Es que entonces una organización entonces puede manejar mejoría a un sistema, a un nivel organizacional, ¿ok?
¿Por qué? Porque ahora tenemos información que está surgiendo de más de un sistema, más de un flujo de trabajo, más de un equipo, y la información es más rica, es más tersa, se tiene que desmenuzar, desglosar un poco y analizar un poco más, pero es en sí donde que organizaciones pueden en sí realmente crecer y madurar más. Pero entonces surge, pero Marcelo, hay 6 niveles. Bueno, la cosa es que el nivel 6 es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un animal un poco raro. Es como decir, es ver un unicornio púrpura, que sabemos que todo es un animal mítico, pero existen. Y hablaré un poquito más de qué son las circunstancias y cómo uno podría ver o reconocer uno de esos unicornios púrpura. ¿Okay? Recuérdense de este dibujo, recuérdense cómo he detallado los diferentes niveles de madurez de Kanban, y entonces hablemos un poquito más del modelo en sí, tal como está descrito. ¿Okay? Notan aquí que en los niveles eh, más bajos, el 0, el 1, 2, 3, 4 y 5, bueno, más al 4, estamos hablando de temas que algunas personas que han estudiado Lean o Toyota reconocerán, el Muri, Mura y Muda, que son las diferentes formas de desperdicios. ¿Okay? Y si miran el primer set 0, 1 y 2, tiene que ver con Muri. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la sobrecargamiento de las personas, del individuo y de equipos, de grupos de personas. Esos niveles de madurez se ocupan y se enfocan más en aliviar el sobrecargamiento de la obra. ¿Okay? De empezar a introducir un poco más de a nivelar el flujo del trabajo para crear más, eliminar más disparidad y crear un flujo más consistente, que entonces surge al nivel 3, que se enfoca a crear más flujo normal, parejo, por falta de mejor trabajo, porque puedes estar entregando cosas bien, pero si el cliente necesita algo en 6 meses y no se lo puedes dar por un año, la entrega es un poco dispareja. O si hay veces lo entregas las cosas a un mes, pero después se toma 2 meses para entregar otra cosa, otra vez la entrega está dispareja. El nivel 3 se ocupa para crear un sistema que se pueda emparejar el flujo de la entrega más consistente. Entonces surgimos a los niveles 4 y 5, que es crear un sistema que no solamente se pueda entregar un flujo consistente, pero un flujo mejor, ¿ok? Y un sistema que la organización esté buscando cómo mejorar todo en sí, desde el sobrecargamiento de las personas hasta la calidad de lo que se entrega y el flujo en cual se entrega. ¿Okay? Y entonces llegamos al nivel 6, que es lo que se llama Hoshin Kanri, o un equipo o una organización que es trascendente. ¿Okay? Ellos utilizan la frase frágil, pero si uno mira a la raíz, a donde vienen las terminologías japoneses, todo tiene que ver más con trascender las circunstancias. Vamos a repasarlos otra vez. ¿Okay? Mirando el nivel 0, ¿okay? Se hace la pregunta, ¿el Kanban que estamos utilizando captura el proceso tal como es y se permite que las personas puedan seguir ese proceso? ¿Okay? Y es un sistema que usualmente dicta que lo que pasa por experiencia del cliente es basado primordialmente en las capacidades del sistema tal como están. ¿Okay? En otras palabras, es un sistema un poco limitado por lo que es capaz la persona o el equipo. ¿Okay? Cuando llega uno al nivel 1, es que uno haya llegado a un entendimiento de poder hacer más transparente el sistema del trabajo y el trabajo que requiere para mantener
ese trabajo y poder hacer trabajo más consistente. ¿Okay? Pero la cosa es que no hemos llegado a un nivel que la entrega y los procesos están consistentes o están normalizados. ¿Okay? Y usualmente las métricas son más para ver qué ocupados están las personas, están siendo las cosas que las personas están haciendo resultando en algo útil. En otras palabras, las métricas se basan en output y no outcome. ¿Okay? So, siguiendo de ahí, surgiendo al nivel número 2, en un sistema de madurez de Kanban nivel 2, las pólizas se ven más transparentes, son explícitas, ¿okay? Capturan los procesos tal como están. Las decisiones se pueden hacer más fácilmente. ¿Por qué? Porque no se tiene que preguntar, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Y cuando algo no está funcionando en una póliza, se puede evolucionar, se puede modificar. El proceso entonces se crea un poco más formal y consistente, pero todavía no, quizás la entrega sea consistente, el flujo no sea consistente. ¿Okay? En este momento, el servicio, el trabajo se puede ver más como un servicio. Las personas toman más mayordomía sobre sí mismos y sus decisiones. ¿Okay? Todavía en un sistema nivel 2, las métricas no se han elevado a un sistema. Disculpa, se me fue la pantalla allí donde estaba pintando. Ahora regresamos. Gracias. PowerPoint. Ok. Regreso a donde estaba. Ok. Aquí estamos. Okay. Como estaba diciendo, las métricas todavía no se han utilizado de tal forma para poder evolucionar el sistema de Kanban mismo del equipo. ¿Okay? Ahora, cuando llegamos al nivel 3, todas esas pólizas se han publicado, se han hecho más socializadas entre los diferentes servicios y se ha introducido algo que se llama Class of Service. En otras palabras, el equipo ha aprendido suficiente de cómo ellos entregan el trabajo, de poder visualizar y formar su Kanban para decir, tenemos diferentes circunstancias en cual tenemos que efectuar nuestro trabajo de tal manera que tenemos que darle más atención a este tipo de trabajo que es este otro tipo de trabajo. En otras palabras, les voy a darle, por ejemplo, alguna persona, lo más probable en algún momento, ha ordenado o ha mandado algún paquete, algún envío por correo de una manera que literalmente ha tenido que llegar allí de la forma más rápida posible porque es urgente, versus simplemente coger el sobre o el paquete e insertarlo dentro de una cajita en la oficina de correo postal. Eso es la diferencia de una clase de servicio. ¿Okay? O como decían en FedEx, when it absolutely positively has to be there overnight. ¿Okay? Bueno, cuando uno tiene diferentes clases de servicio, hay diferentes pólizas. La organización tiene que manejar esa hora de una forma diferente de cómo maneja el trabajo estándar. ¿Okay? Y es que es más, entonces, por esos diferentes niveles de servicio, las métricas tienen que ser más enfocadas para poder darle vista y enfoque a cómo es que se está manejando esta hora que está a una clase de servicio más expresa o este trabajo que es más estándar. ¿Okay? En estas circunstancias, el cliente, la organización, quien sea que recibe el servicio de nuestro Kanban, ¿okay? Va entonces a pasar una experiencia que el trabajo, el flujo, se entregará un poco más consistente. ¿Okay? Y entonces, a nivel de eso, uno entonces puede introducir algo que se llama Fit for Purpose, que es básicamente poder investigar si el servicio tal como se está entregando está apto al propósito por cual el servicio existe. ¿Okay? Siguiendo, al nivel 4,
las expectativas del cliente ahora sí están siendo entregadas rutinamente. Los gerentes, los stakeholders, se sienten como si el sistema está fluyendo la obra más consistente. El flujo es mejor entendido más allá del grupo de las personas que lo están efectuando. En otras palabras, se ha socializado cómo es que este proceso funciona y se visualiza a una forma más expandida. ¿Okay? Y entonces eso permite que el negocio pueda hacer cambios en dirección y poder mitigar riesgos o tomar ventaja de diferentes capacidades que quizás no habían visto anteriormente porque no existía la forma de poder conversar y tener ese tipo de comunicación que es requerido para poder ser más ágil o lo que se llama business agility. All right? Siguiendo, cuando un sistema se haya madurado a tal nivel que ha llegado al número 5, ¿okay? El negocio ha reconocido qué es ser apto para el propósito desde el nivel de los gerentes, ¿ok? Y se empieza a utilizar ese punto de vista desde los gerentes para hacer más decisiones, ¿ok? Y optimizar un poco más la eficiencia de lo que se está entregando para capitalizar las economías de escala que existen adentro de la organización. En este nivel también se está aplicando el sistema de Kaizen o mejoría continua a través de la cultura de la organización y se empiezan los sistemas a poder manejarse ellos más directamente con menos intervención de los sistemas que existen por encima. ¿Okay? Ahora llegamos al unicornio púrpura. Ahora notan por qué está el color púrpura por aquí abajo. ¿Por qué? Porque el sistema de Kanban a nivel 6 de madurez empieza a utilizar la retroalimentación o mejor dicho, las capacidades de retroalimentación que existen dentro del Kanban para aprender a todo ver. La organización se transforme a una organización que está dictada a entregar servicios a través del espectro de toda la organización, ¿ok? Y rutinamente repasa y revisa y reorganiza su estrategia corporativa a tomar ventaja de todo lo que está aprendiendo. Y es que es más, la cosa más importante es que demuestra una directiva desde lo más alto de la organización de evolucionar y mejorarse a través del tiempo, ¿ok? Eso es el unicornio púrpura que les mencioné. ¿Cómo encontraremos señas? ¿Qué son las señas? ¿Okay? Quiero que entiendan que estas señas son solamente tan útiles como las personas que las utilizan. ¿Okay? Y que reconozcan que todas estas señas son expresivamente esperada que se aprendan de ella. ¿Okay? Y es que es más, lo que les voy a compartir ahora no es una lista completa, es mucho más expansiva. Como les dije, la capacitación del KMM, ¿okay? Es una clase en sí sola de 3 días. ¿Okay? Lo que les voy a compartir ahorita es solamente un saborcito. Empecemos otra vez por el nivel 0. ¿Qué son las señas? Poder visualizar la obra mía diaria en un Kanban personal. En otras palabras, ver el trabajo específico y la información de cada ítem en mi Kanban personal. En otras palabras, ver mi flujo diario de todas las cosas que pasan entre mis manos, desde que yo empiezo a trabajarlas hasta que yo las entrego. Eso es una de las señas del nivel 0. Ahora, sigamos al nivel 1. El nivel 0 más, añadiéndole, conducir un Kanban meeting o un daily Scrum. Muy interesante eso, ¿no? Ahora, y entonces, no solamente eso, pero visualizar las cosas individuales que sean integradas a través de más que yo. En otras palabras, los individuos, mi equipo, en un Kanban personal agregado, en que tomemos todos los Kanban nuestros individuos y creamos
un Kanban personal que podamos visualizar el flujo de todos nosotros juntos diariamente, y podemos trabajar juntos. Ahora, ¿qué es una seña de que algo está avanzando desde el punto de vista como equipo y estamos tratando de surgir, tratamos de elevarnos desde el nivel 1 de madurez? ¿Cómo hacemos eso? Eliminando las líneas de las personas. En otras palabras, crear un Kanban en cual vamos del trabajo es mío y tuyo al trabajo es nuestro. Entonces, nos lleva al nivel 2, que es empezando con el nivel número 1, y entonces utilizando el mismo Kanban que creamos en el nivel 1, pero asignar los límites, conocer nuestras propias capacidades y enfocarnos en nuestro trabajo, y es que es más visualizar a través del equipo entero a dónde nos estamos enfocando, y entonces, a través del tiempo, conducir un meeting, un evento en cual el equipo entero, ¿cómo es que vamos a mover el trabajo? ¿Cómo es que vamos a mover la obra? ¿Cómo vamos a escoger trabajo para introducir a este Kanban a nivel del equipo? En otras palabras, no soy yo que estoy escogiendo, somos nosotros que estamos escogiendo. Y entonces, también introducir la discusión de cuando estamos trabajando y encontramos alguna póliza que no esté funcionando, que no esté dando inquietud, que está causando más problema de lo que está resolviendo para nosotros, que nos preguntemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar en este sistema para mejorar nuestro ambiente? Bueno, podemos hacer una retrospectiva a nivel equipo. Qué cosa más interesante. Y analizar el ambiente tal como está con lo que hemos hecho y lo que hemos aprendido para mejorar el sistema. Ahora, al nivel 3, también todo lo que tenemos en el nivel 2, más visualizar a dónde es que decidimos escoger el trabajo de la obra. En otras palabras, regresamos aquí y ver que desde la columna que dice pending o en espera, saber cuándo escoger algo y jalarlo, escogerlo a la primera columna y llegar a un acuerdo que podemos comprometer a que esto está listo a escoger, o lo que se puede llamar con los equipos Scrum una definición de ready. Interesante, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo podemos visualizar o tener alguna seña que un equipo está tratando de madurarse más del nivel 3? Crear un equipo agregado. Quizás que tengamos un equipo de desarrollo y un equipo de AQ, de Quality Assurance, y en vez de tener dos Kanbans, uno para los desarrolladores y otro para los testers, y que quizás tengamos entre los Kanbans una dependencia de una pantalla, de un Kanban a otro, entre los ítems, y que quizás tengamos un lugar a donde visualizar las dependencias a servicios externos, o capturar a dónde la capacidad existe, y también grabar cuánto tiempo algo ha estado dentro de un Kanban. Y también hacer un review. ¿Dices como un sprint review? Maybe. Bueno, sigamos. Para el nivel 4, el KMM3, grabar el tiempo de ciclo en cada fase. No se preocupe, cuando lleguemos a otro Kanban le vamos a hablar más de esto. Voy a pasar por esto. Cómo visualizar los riesgos. En otras palabras, si sabemos que algo tiene que efectuarse antes de tal y tal fecha, que grabemos en un ítem cuánto tiempo ha pasado en la fase de desarrollo o cuánto tiempo ha pasado dentro del tiempo de verificación o validación. O
que pongamos en los ítems unos límites de cuántas cosas se pueden poner en pausa. ¿Okay? O que visualicemos cuando estamos utilizando algún servicio externo que esté restringido. Y establecer lo que se llama Service Level Agreements a basis de data. En otras palabras, cuando llega uno a un equipo a nivel 4, se está utilizando data, métricas extensivamente. Pueden notar aquí que muchas de las cosas que están viendo aquí en el nivel 4 tienen que ver con grabar métricas. ¿Ok? Esto es una señal que un equipo está tratando de informarse y está utilizando esa información activamente, diariamente, para efectuar sus cambios. Y entonces crea sus planes a bases de esa data. En otras palabras, no hace así y dice, quizás nos tome 2 días para hacer eso. No, utiliza data, números, para poder hacer sus decisiones. ¿Okay? Quizás utilice simulaciones Monte Carlo o algunos otros modelos para tratar de hacer sus forecasts. ¿Okay? Vamos al nivel número 5. También sigue más el 4, pero ahora el equipo toma el trabajo que tiene que utilizar algún servicio extranjero o externo y utiliza la información que ha aprendido de interactuar con ese servicio y utiliza esa data para deducir entonces cuándo quizás valga la pena introducir un ítem a nuestro Kanban que después tengamos que mandar a este servicio, y cuando se mande ese servicio, cómo vamos a bregar con eso para que podamos todavía entregar lo que nosotros comprometimos a entregar dentro del tiempo que ya hemos deducido que debería ser entregado. ¿Okay? Y en otras palabras, empiezan a introducir planificación a nivel utilizando no solamente un sistema de Kanban propio, sino de información, informándose sobre las capacidades de los otros sistemas de Kanban, ¿ok? Quizás uno que sea con un equipo completo o con alguna otra data histórica que se pueda obtener del trabajo de ese otro sistema, ¿ok? Y entonces empieza a introducir, ¿ok? Balancear. ¿Se recuerdan la lámina que le enseñé que estaban tratando de balancear las demandas versus la capacidad del sistema? El nivel 5 del MM es cuando se empieza entonces a introducirse cómo modelizar y alinear la entrega del trabajo a bases de la capacidad real de no solamente un sistema, sino el sistema de sistemas para entregar este tipo de trabajo. ¿Okay? Y entonces, finalizando, llegamos al unicornio púrpura. Espérate, dijiste que habían 6, solamente hemos cubierto 5. ¿Okay? Ahora, una de las cosas más importantes, ¿okay?, del nivel 6 es que cada evento tenga una acción congruente. ¿Okay? En otras palabras, que las decisiones que se estén efectuando a base de los jefes, de los gerentes, sean basados a bases de evidencia y análisis cuidadoso, ¿ok? Y no, quiero que esté para el 30 de abril, ¿ok? ¿Por qué? Porque una organización a este nivel ha utilizado las cosas que ha aprendido, la data que se ha generado con los Kanban cadences. ¿Para qué? Para aprender de todas las capacidades del flujo de información y la data que se ha generado adentro de los sistemas Kanban. ¿Ven cómo les dije que este dibujito le iba a ser importante? ¿Okay? Cuando un equipo o un sistema o una organización esté utilizando la data que se está generando en todos estos eventos en una forma congruente, basada en evidencia, entonces hemos encontrado un unicornio púrpura. ¿Eh? Ya a este momento he llegado al fin de mi charla, voy a dejar de compartir y, Carol, le devuelvo a usted la pantalla. Excelente. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias, Jonathan, por esta
por esta interesante charla. Vamos a continuar ahora con las rondas de preguntas. No olvidar que Jonathan ha estado respondiendo muchas preguntas por la sección preguntas y respuestas y ahora se responderán las que ellos eligieron responderles en directo, ¿sí? La primera pregunta va para Marcelo. Marcelo, aquí me preguntan, es la misma pregunta que ya hicimos con anterioridad a Jonathan. En este caso también va para ti. Según Teresa Araujo pregunta, ¿qué técnicas realizas para invitar a que sí se logre con las personas difíciles? A ver, creo que Marcelo no te escuchamos, tu audio está silenciado. Ahora, a ver, otra vez, No, fue culpa ahora mía. sí, Fue listo, listo. culpa mía. No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué técnicas? Bueno, una de las cosas que sí he encontrado muy importante como un coach es utilizar técnicas que están basadas en emotional intelligence. Les recomiendo que si no te han ubicado ese tema, que lo escudriñen un poquito, lo estudien un poquito. La inteligencia emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas difíciles normalmente están bueno, en mi experiencia, se han encontrado con la situación de lo que se llama la curva Kubler-Ross, que es cuando alguien se encuentra con algún cambio, un choque, ¿ok? Primero se dan por sorprendido, el shock les causa duda, les causa inquietudes y la primera reacción es negárselo. No, eso no puede ser posible, ¿ok? Pues, ¿cómo lo utiliza un equipo Kanban? Muy sencillamente, en sí. Si han visto en todas las láminas, todos los dibujos que presentó Jonathan y yo, ¿okay? Especialmente los que enseñaban un dibujo Kanban, ¿okay? Toda la hora que efectúa un equipo, ágil o no ágil, especialmente utilizando Kanban, genera data. Y la data es ¿qué? Algo concreto. Y la realidad es que algo concreto, es más difícil tener un argumento con otra persona. ¿Okay? Piénsate esta idea. La data es como la máquina de bancaria que quiere sacarle dinero y quieres ir y sacar $100, pero vas a la máquina y entras tus numeritos y te dice, bueno, disculpa Marcelo, pero tu balanza es $20. No entiendes. Yo quiero $100, necesito, es muy importante. Tu balanza es $20. La data que genera un sistema Kanban es como esa maquinita. Es difícil tener un argumento con la data. Y la realidad es que la data hace tu discusión por ti. No tienes que argumentar con la persona porque la data es algo concreto. Y a lo largo y lo corto, lo concreto se tiene que uno internalizar. Y eso es una de las cosas que pasan en la curva Kubler-Ross. Cuando uno se cae, uno llega a un punto que tiene que reconciliar la circunstancia y aceptar la circunstancia tal como está. Con la data se facilita ese cambio. ¿Por qué? Porque no estás teniendo el argumento con la persona. La data es la data. ¿Okay? Y la data te ayuda a razonar por qué las cosas son. Razonar con una persona difícil con data es sumamente más fácil que simplemente tener la conversación. No sé si eso ayuda. No sé. Próxima pregunta. Ok. Siguiente pregunta para ti, Marcelo. Nuevamente, es la misma que ya había respondido anteriormente Jonathan, y es la siguiente. Dice, ¿cómo podemos adaptar, según nuestro amigo Gustavo Martínez, cómo podemos adaptar Kanban a equipos ágiles? ¿Y qué herramientas se pueden utilizar para gestionar el flujo de trabajo en equipos ágiles? Todo lo que dijo Jonathan y simplemente empezar a donde estás. Si eres un equipo ágil,
los chances, la posibilidad es muy grande que de alguna forma u otra estás usando Kanban de una manera u otra. Quizás estás usando Kanban a nivel prototípico y no se está usando las métricas, por ejemplo, que mencionó, el cycle time, el lead time, el cumulative flow diagram. Quizás no estás usando las métricas o quizás puedas introducir eso. ¿Okay? Empezando con introducir esas métricas que son bien facilitas. Cuando empecé, cuando acabé, pues, traerlas y sumarlas. Bien, Marcelo. Excelente. Ahora continuamos con Jonathan. Esta pregunta va para ti, Jonathan. Nuestra amiga Marianela Weidert pregunta si hay herramientas que permiten implementar y trazar la capacidad de delivery. Capacidad de delivery, o sea, herramientas sí hay varias. O sea, lo importante es saber cada cuánto tiempo tienes que medir. O sea, eso va a depender de la frecuencia con la que tú entregues. Por ejemplo, en el caso de software, si sales a producción cada mes, ver cuántas, no sé, historias, por decir algo específico, tú entregas cada mes o de repente cada 2 semanas. Va a depender de cada cuánto tiempo tú salgas a producción, perdón, a entregar cosas al cliente. Entonces, herramientas hay varias, como mencioné, el Swift Kanban, inclusive me parece que el Jira, no uso mucho Jira, también te genera las métricas. O sea, herramientas hay varias, pero la idea es saber exactamente con cuánto, o sea, cuál es la frecuencia con la cual entregamos, porque a veces nosotros nos autoponemos, vamos a entregar cada 2 semanas, pero no llegamos. O sea, sería mejor saber realmente saber cuál es la frecuencia con la cual nosotros podemos entregar y que esto sea sostenible. Excelente, Jonathan. ¿Me Ya respondiste a esa pregunta, pero para el público. Sí, sí, sí. Adelante, Marcelo, claro que sí. Ok. Te escuchamos. Porque lo tengo literalmente en la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque hoy con mi cliente, con mi empresa, tuve esa misma discusión con alguien. Existe una visualización que se llama un throughput histogram, que en otras palabras es un histograma de la entrega, de la velocidad, no decir la velocidad, pero a la cantidad de entrega diariamente o la cantidad de entrega a un término de tiempo, normalmente diariamente. ¿Okay? Y existe una herramienta que se llama Actionable Agile, que funciona con muchos de los sistemas de Kanban y con muchos de los otros que están familiarizados como Jira y Azure DevOps, que uno puede apuntar a una pizarra y te calcula y te genera este histograma. Y entonces uno puede decir, bueno, si mi entrega está de tal manera que yo puedo entregar 20 cosas dentro de 3 días, ¿ok? Para dar un ejemplo, ¿ok? Uno entonces puede hacer una calculación y crear alguna forma de cálculo para decir, bueno, durante este término de tiempo se puede entregar algo que tiene esta cantidad de obras adentro de ellas. Obviamente eso es una estimación, pero a través del tiempo la estimación se va haciendo más y más potente y más precisa. Sí, lo silenciaste. Nuevamente está silenciado, me parece. Sí, ya. Sí, listo, listo. Muchas gracias por tu aporte, Marcelo. Interesante. Ahora vamos a continuar para Jonathan. Como yo había mencionado ya, esta pregunta ya lo respondió anteriormente, pero la vamos a volver a repetir. ¿Sí? Bien, Jonathan. Según José Herrera dice, ¿cuál es el primer paso para aplicar Kanban en proyectos Waterfall? Bueno, esta respuesta también va a ser la misma. O sea, comienza como estás. O sea, podrías comenzar algo tan simple como visualizar, a ver cómo se comporta tu flujo. O sea,
qué ítems avanzan más rápido, cuáles tienen más bloqueo, dónde se forman los cuellos de botella. El solo hecho ya de visualizar te va a dar bastante insight acerca de qué cosa atacar o mejorar. Bien, Jonathan, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Hay una pregunta que es para ambos. Primero comenzamos contigo, Jonathan. Y la pregunta es, según nuestro amigo Geneilton Prata, nos dice, todos los cambios son evolutivos, así que en promedio, ¿cuánto tiempo permanece cada equipo en cada nivel? Que tiempo promedio no hay, o sea, no es que diga, ya, no es que hay una fórmula mágica. Si en nivel 1, si estás entre un rango de, no sé, de X meses a X meses 10, debería estar ahí y luego pasar eso. Eso va a depender. Recuerden que trabajamos con personas, entonces las personas, o sea, el hecho de por sí, de una fórmula mágica que nos diga cuánto tiempo en promedio debe un equipo madurar, no hay. Bien, bien. ¿Tú, Marcelo, crees que todos los cambios son evolutivos y si existe... Sí, sí, y no sé si ustedes usan esta frase para la misma cosa, pero ¿saben lo que es una montaña rusa? Un Claro carrito sí. que corre así, corre así, corre así. Uh-huh. ¿Okay? Eso es un equipo. Ningún equipo existe necesariamente en ningún nivel siempre. Es completamente posible que una organización que sea madura completamente se equivoque, aunque tenga data, y el sistema se tenga que reformar, que la madurez de un sistema baje un nivel, quizás hasta dos. Si uno tiene que cambiar de mercado por completo para sostenerse, si la estrategia cambia de agenda, entonces eso es un shock al sistema entero, y la madurez que existía anteriormente no, por definición, no va a existir por un tiempo. ¿Por qué? Porque no se van a normalizar las cosas. Pensar que un equipo siempre va a estar así, ¿ok? Es lo mismo que cuando enseñamos a Scrum, que uno habla de un equipo del modelo Topman, forming, norming, storming, performing. El equipo no va a ser como un cohete, ¿ok? Un equipo fluye así, ¿ok? No es una fórmula mágica, y la única forma que yo diría si uno está en un sistema utilizando Kanban es infórmate, utiliza la data, sigue compartiendo la data y pidiendo data de otros equipos y de otros sistemas, y teniendo un repaso a nivel de la organización para que esa información se comparta. ¿Para qué? Para que se haga más antifrágil y resistente a que se tenga que evolucionar el sistema. ¿Okay? Excelente, excelente, Marcelo. Muchas gracias por tu aporte. Esta pregunta va para Jonathan. Nuevamente, José Herrera nos pregunta, ¿cómo visualizo mi flujo de trabajo y en qué unidad? Tu audio, Jonathan, no te olvides, actívalo por favor. Ahora sí. No me queda claro. O sea, a ver, sí, pero visualizar el flujo de trabajo viene a ser todas las etapas o fases cuál lo componen. Digamos, si tienes análisis, desarrollo, testing, si es que habrá un software, puedes mapear esas columnas de esa manera, porque esas son las fases por las cuales atraviesa todas las solicitudes. Ahora, unidad, esa parte todavía no me queda claro, no sé a qué se refiere con unidad. Ok, a ver, José Herrera, por favor, si podrías reformular tu pregunta para que te absuelva esa duda nuestro querido Jonathan. ¿Sí? Vamos a continuar contigo, Marcelo. Siguiente pregunta, según nuestro amigo Walter, dice, si ya existe el Lean Thinking de TPS, ¿para qué tener el Lean Kanban? ¿Cuál es el aporte? Marcelo, tu audio, no te vayas a olvidar, por favor, no te estamos escuchando. El audio otra vez, que me acostumbro a apagar el audio. Sí, no te preocupes. Yeah. Sí. Bueno, porque regresamos que todo es un sistema, y la diferencia es que
en el TPS no se ha llevado al nivel de utilizar los sistemas de retroalimentación que existen con los Kanban cadences. ¿Okay? No es que no sería posible. Uno podría coger un sistema que está usando TPS y sobreimponerle por encima los Kanban cadences. ¿Okay? Es completamente posible que uno podría hacer eso, regresando a esa lámina. Es completamente posible que uno podría sobreimponerle eso. ¿Okay? Pero sobreimponerle eso sin los principios que existen en el método Kanban, que no voy a decir, se han comprobado que ayudan a evolucionar los sistemas. ¿Por qué? Porque el sistema TPS existió principalmente para estabilizar y optimizar sistema. ¿Ok? El método Kanban existe no solamente para poder estabilizar y optimizar o mejorar un sistema, pero para evolucionar ese sistema. En sí, esa es la clave de diferencia entre TPS y el método Kanban. Es el enfoque en evolucionar el sistema. Bien, Marcelo. Vamos a continuar con las preguntas. Para ti, nuevamente, Marcelo. Según Darío Bello dice, Marcelo, ¿puedo tener un Kanban que sea como el Big Pictures de diferentes Kanban de un proceso? ¿Debo ver el flujo completo en uno solo como upstream o downstream? La primera palabra y realmente la única palabra que me viene a la mente es no. Es como ir al médico. Doctor, cuando hago esto me duele el brazo. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Por qué estás haciendo eso? No seas tonto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno de los grandes errores que una persona o una organización trata de hacer es crear el gran Kanban. El gran Kanban no es un unicornio púrpura. ¿Okay? Es el dragón rojo. No es que no es que no lo intentes, es que ten mucho cuidado cuando tratas de batallar al dragón rojo. ¿Okay? Y tratar de crear un Kanban te va a dar más dolores de cabeza que tratar de crear múltiples individuales Kanban y encontrar las formas de enlazarlos uno a otro. ¿Okay? Eso sería mi sugerencia. Habiéndolo tratado de hacer yo anteriormente. ¿De dónde ustedes creen que me vinieron estas canas? Bien, Marcelo. Ahora continuamos la ronda de preguntas para Jonathan. Jonathan, nuestro amigo Gabriel Rengifo dice, ¿cómo hacer entender a los jefes que Kanban toma su tiempo y que se trata de entregar MVP y no cumplir con fechas establecidas? ¿No te olvides tu audio? ¿Cómo hacer para entender los jefes? Bueno, usualmente, como les decía, yo hacía temas de la simulación, si es que bueno, para convencerlos, eso es una forma. La otra forma es, bueno, mostrarle resultados o hacer Kanban. O sea, yo usualmente meto Kanban, pero de manera clandestina. Nunca les digo, estamos haciendo Kanban, sino adaptamos ciertas prácticas, porque cuando tú le mencionas, vamos a hacer ciertas prácticas, él te va a pedir ya, ok, pero ¿qué voy a obtener a cambio? ¿Qué resultado voy a tener de esto? Pero si lo introduces de manera clandestina, él solito, cuando vaya a la mejora, se va a preguntar a qué se debe la mejora. Entonces, bueno, hemos adoptado ciertas prácticas de Kanban y nos ha venido bien. Porque cuando tú dices ya, me ha pasado, o sea, cuando tú le dices, vamos a hacer esto, él espera una meta o algo por el estilo. Entonces, a veces esa meta es demasiado ambiciosa. Entonces ahí también el tema es un tema, ¿no? Pero en mi sugerencia, en mi caso, yo he usado siempre demostrar que Kanban funciona, pero aplicándolo de forma clandestina. Hasta que ya toma su tiempo para que te muestre resultados, bacán. Entonces ahí les digo que sí, hemos usado Kanban de forma clandestina. Muy bien, Jonathan. Marcelo, esta pregunta va para ti. Nuestro amigo Alexander
Iman dice, Marcelo, ¿tienes alguna foto de un tablero Kanban real que hayas utilizado en un proyecto? Sí, pero al momento no se los puedo lanzar, tendría que sacarlo de donde lo tengo grabado. Pero Sí, ¿crees que lo podrías buscar y te pasamos la siguiente pregunta mientras Jonathan nos responde algunas? ok, me van a Bien. tener que darme un momento. Sí, no hay problema, esperamos todo para nuestros oyentes, ellos quieren saber. Bien, entonces vamos a continuar contigo, Jonathan. La pregunta es, según nuestro amigo Walter, ¿cómo puedes visualizar tu flujo de trabajo? ¿Cómo identificar el Kanban, la tarjeta, o mejor dicho, cómo mapear el proceso? ¿Cómo identificar tu flujo de trabajo? Uh, bueno, de hecho, si es que todo el punto, todo es un flujo de trabajo. O sea, siempre hay fases o etapas en las cuales pasa o se está procesando algo. Y de hecho, sí la debes de conocer. De repente te refieres a mapear de otros equipos, pero la idea es, no entiendo muy bien la pregunta, pero o sea, de hecho sí tienes un flujo de trabajo. Entonces sería mapear las etapas o fases que tienes en cada parte, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? Y ya. A ver, la otra pregunta dice, ¿cómo identificar el Kanban, la tarjeta, o mejor dicho, cómo mapear el proceso? O sea, la tarjeta. Claro, supongo, ¿cuál es la tarjeta ideal? A veces preguntan qué cosa como mínimo debe tener mi tarjeta. Usualmente les digo, o sea, una breve descripción, algo que te recuerden que la visualización es importante. También qué cosas vas a mostrar o qué cosas te van a ser útiles durante la visualización. Y bueno, básicamente una descripción simple, sencilla. A veces hay un antipatrón ahí, porque a veces cuando colocan la tarjeta, solo colocan los códigos. Entonces la otra persona que va a ver la tarjeta o el tablero no entiende qué significa o solo ve código. O sea, siempre vean la tarjeta cuando la diseñen, debe también irradiar información. O sea, decirles una pequeña descripción y podría no ponerle inicialmente fecha inicio, fecha fin, pero cuando ya necesiten ustedes tomar métricas, es importante que lo pongan cuando entró al sistema y cuando salió. O sea, sí, básicamente eso, ¿no? Una pequeña descripción y fecha de inicio, fecha de salida. Bien, Marcelo, ya tenemos la muestra que te han pedido el público. Yeah, ¿Sí? la tengo ¿Lo aquí. encontraste? Fea, es fea, pero me la Es fea. pidieron, se las voy a mostrar. Después no se quejen. A ver. Ok. Ahí pueden observar todas las personas. Yeah. Aquí tenemos una representación de un Kanban que aquí este equipo padecía de un product owner. Era un equipo Scrum que decidieron utilizar Kanban y padecían de un product owner ausente. No sé si pueden ver las entre comillas que estoy haciendo. Ausente. Y este equipo decidió de visualizar la ausencia del product owner creando una columna explícita que decía aceptas eso. Y es que es más, si pueden ver en este dibujo, pusieron un límite de trabajo a 4 ítems que podían existir allí antes que el product owner se vería forzado de tener que aceptar la obra o no. La cosa interesante de esto es que este Kanban, para que sepan, de tal cuento pasaba, estaba en un pasillo enfrente de donde se sentaba el equipo, ¿ok? Que el CEO todas las mañanas podía pasar por enfrente de él y darle vistazo, como decimos los cubanos, no, nosotros, darle un vistazo. ¿Y cuánto tiempo ustedes creen
que esto se llenó tal como está, antes que surgió la pregunta, Terry, ¿cuándo vas a aceptar estas cosas que están en el Kanban? Estoy actuando el papel del CEO. Antes que el Product Owner se empezó a dar cuenta que tenía que aceptar las cosas, o si no tenía que contestarle al gran jefe por qué las cosas no se estaban aceptando. Excelente. Y ahí va como tal el cuento. Muy bien, Marcelo. Esta pregunta va para Jonathan. Jonathan dice, en los equipos Kanban existen los sombreros, los expertos, y si existe experto, ¿qué técnica recomienda para el proceso de compartir conocimientos y disminución de dependencia? Si existen déjame leerlo, existen los sombreros. ¿Qué técnica se recomienda para el proceso de compartir conocimiento y disminución de dependencias? Conocimientos de dependencias. No existe así, o sea, propiamente dicho, no existe así que sea un sombrero o algo por el estilo, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay otras cosas, pero la idea es conforme, sí, o sea, no hay una fórmula per se o prescrita que diga es un experto, hay que compartir experiencias, ¿no? O sea, si es que hay la necesidad de compartir experiencias entre varios equipos, se pueden juntar y compartir cómo están haciendo las cosas, ¿no? O sea, no, pero así como algo prescrito per se, no. Ok, muchas gracias, Jonathan. Esta pregunta va para Marcelo. Marcelo, nuestra amiga Marianela Weider dice, si no recomiendas hacer un gran Kanban, ¿cómo das visibilidad de las entregas a alto nivel, así como lo que está en curso? Bueno, la cosa es que cada cosa que existe en un sistema se puede rollar hacia arriba a relatar que alguna iniciativa estratégica se está entregando, ¿ok? Adentro del sistema Kanban y surge la data hacia arriba, es que hasta más. Voy a regresar, si me permiten, voy a regresar a una de las láminas con que empecé para hacer ese ejemplo. Y voy a compartir esta lámina aquí. Como pueden ver, fluye la información desde el nivel operacional al nivel estratégico, ¿ok? La diferencia que está viendo ahí es que lo que se está viendo, que se está entregando, ¿ok? Es el paso hacia entregar la estrategia. Y uno puede detallar, por ejemplo, el porcentaje por completado o las porciones de una parte de una estrategia que se hayan entregada, tal como estás viendo en el nivel 3 ahí arriba. Lo que no estás viendo es el detalle de todo lo que tuvo que ocurrir para que eso se entregara. ¿Okay? Y la realidad es que si yo me encontraría en una situación que estuviera alguien al nivel 3, vamos a decir, en este ejemplo, ¿okay? Que estuviera tratando de ver ese detalle al nivel 1, yo como un coach preguntaría, ¿qué es el desafío que estás poniendo por delante que surge esa pregunta? Porque si el nivel estratégico en el Kanban se está visualizando el procedimiento y el progreso hacia completar la estrategia, ¿ok? Y existe todavía esa pregunta de tratar de profundizarse, de tirarse tan profundo a los sistemas de Kanban, hay otro problema que está ocurriendo dentro del sistema que requiere un poquito de coaching, que no realmente yo por lo menos como coach recomendaría tratar de utilizar un gran Kanban para deducir y efectuar, arreglar o ayudar el desafío cual surge esa pregunta. ¿Ok? No sé si les funciona esa contesta, pero poniéndome el gorrito de coach, es lo que yo les recomendaría. Hay un problema detrás del problema que surge ese tipo de pregunta.
Muy bien. Excelente, Marcelo. Esta pregunta va para Jonathan. Dice, Kanban tiene como principio, empieza como estás. La pregunta es, si una de las primeras cosas que hay que hacer es visualizar, ¿qué técnica se usa para identificar los servicios de flujo de trabajo? ¿Qué técnica se usa para mapear el proceso de negocio que luego se convertirá en tablero? Ahí estamos reformulando la pregunta que hace rato no se había entendido. Tu audio, no te vayas a olvidar. ¿Listo? Ya. ¿Qué técnica se usa? Bueno, podrías comenzar con, o sea, mapeando tu flujo uno por uno, o sea, es decir, con lo clásico, ¿no? Los papelitos, pero si quieres hacer algo un poquito más riguroso, podrías usar Static, que comienza, pues, con una secuencia de pasos. Pongo pasos entre comillas porque no necesariamente se tienen que ejecutar en ese orden. Podrías comenzar por el número 2 o el 1, no es necesario el orden, pero sí puedes usar static como para comenzar a mapear todo el flujo de trabajo, para que te saque las clases de servicio, los tipos de trabajo, etcétera, ¿no? Bien, gracias por tu aporte, Jonathan. Marcelo, esta pregunta va para ti. Omar Dosa nos dice, ¿qué buenas prácticas consideras importante para que implementes en el tablero Kanban? Se me viene a la mente tener criterio de aceptación de los entregables para que los equipos puedan estar más alineados. ¿Qué otra práctica consideras importante? Marcelo, tu audio, no te vayas a olvidar. Me mudé, sorry. Okay, Tener ahora buenas sí te prácticas. escuchamos. Bueno, Okay. si estamos hablando de un equipo de desarrollo de software, buenas prácticas técnicas, otras palabras, si estás proponiendo prácticas XP o DevOps, pues vale. No le quita nada a Kanban que utilices esas prácticas técnicas buenas. Si tienes un equipo de ventas o mercadeo, bueno, ¿qué es lo que hace entrega buena del mercadeo o del producto? Kanban no le quita y no necesariamente dicta que tienes que tener buenas prácticas de trabajo, pero siempre sería útil. Piensa del ambiente en cual estás trabajando, piensa qué quiere decir trabajo bien hecho y hacer trabajo bien. Contestas esas dos preguntas y ahí tienes muchas posibilidades de qué tipo de prácticas puedes poner en acción con el equipo. Excelente. Muchas gracias, Marcelo. Esta va para Marcelo también. Esta nuevamente va para ti. Según nuestro amigo Genilton Prada, dice, para mapear el flujo de trabajo, utilicé Visual Story Mapping, luego comencé con las mejoras y visualicé el flujo. ¿Qué opinas de este comienzo? Buena idea. Lo que te recomiendo es que empieces sencillamente. Value Stream Mapping es una herramienta potente, lo que es diferente de cómo nosotros enseñamos para crear los tableros Kanban en la clase de capacitación a lo que se enseña Value Stream Mapping es que Value Stream Mapping, tal como es enseñado, va a un nivel de capturar cada paso que se crea demasiado detalle y cuando se trata de traducir a un tablero Kanban, crea una estructura demasiado rígida o inflexible. ¿Ok? Por lo cuanto, cuando nosotros enseñamos, Jonathan y yo, cómo crear un tablero Kanban, empezamos sencillo. Dinos qué son los pasos significantes. ¿Qué pasa de cuando trasladas de paso número paso A a paso B? ¿Qué creaste? ¿Qué generaste? ¿Qué descubriste? ¿Qué aprendiste que no existía en el paso A
que ahora existe o descubriste o aprendiste al entrar a paso B, ¿ok? Que generó valor. Cuéntame de esos pasos. Entonces, encadenamos esos pasos y creamos un flujo de esos pasos. ¿Okay? Empezando con algo más sencillo y después uno puede tener conversación que si se tiene que añadir un poco de detalle, entonces se añada detalle solamente cuando y a dónde realmente sea necesario para poder visualizar algo que significa algo importante. ¿Okay? Eso es lo que diferencia entre Value Stream Mapping y el método Static que mencionó Jonathan. No, y para complementar lo que dijo Marcelo, o sea, Value Stream Mapping es una herramienta que nació y fue creada para la manufactura. Entonces, si tú usas una herramienta que fue creada para un contexto físico, porque está creando cosas físicas, a un contexto de trabajo de conocimiento, no es la forma muy adecuada, ¿no? Recuerden que cada herramienta tiene un contexto en el cual puede brillar más. Entonces, la recomendación sería no usar tanto Value Stream Mapping de esa manera, ¿no? Muy bien, Jonathan. Esta va para ti. Teresa Araujo pregunta: si tienes un equipo de 6 personas con 8 pasos en el flujo Kanban y en el paso 2 necesitas 3 personas, ¿cómo determinas el WIP de cada paso? Voy a leerlo porque Léelo, no te preocupes. tiene un grupo de 6 sí. personas, con 8 personas en el flujo de trabajo. En el paso 2 necesitas 3 personas. ¿Cómo determinas ya. ¿Se acuerdan que no hay una fórmula mágica? O sea, vas a tener que experimentar. No hay otra forma. No es que tengo la receta de años acumulados. No, o sea, vas a tener que probar. A ver qué tal, si te funciona, no te funciona, si te genera muchos tiempos muertos, si de repente, no sé, algo que tal vez no es el resultado que te esperaba, lo tienes que experimentar. Yeah. Para reforzar lo que dijo Jonathan, en mi materia de clase literalmente tengo una lámina que dice: no hay frijoles mágicos, no existe la fórmula mágica para el WIP limit. Ok, muchas gracias. Esta va para ti, Marcelo. Walter pregunta: ¿usas o recomiendas usar Value Stream Mapping? ¿O qué usas en vez de ello? Como estábamos hablando hace un momentico, estábamos hablando del método Static, ¿ok? Que en sí tiene pasos bien sencillos, se trasladan al trabajo de conocimiento bien fácilmente, y honestamente puedes crear en unas cortas horitas un sistema Kanban más útil de lo que puedas crear posible. Y es que es más, cuando has creado un sistema Kanban utilizando Static, también puedes hacerlo en reversa, algo que no se puede fácilmente hacer con Value Stream Mapping, que en otras palabras, después que hayas creado la visualización, la pizarra, puedes hacerte las preguntas en reversa, ¿ok? Y ver si realmente lo que visualizaste contesta las preguntas con cuál empezaste la idea de crear el tablero en el primer lugar. Muy interesante eso. Le recomiendo el sistema Static. Muy bien. Gracias, Marcelo. Y ahora sí, para finalizar esta ronda de preguntas, vamos a lanzar la última, que es para ambos. Pero vamos a comenzar con Jonathan. Bien, Jonathan, según nuestro amigo César Quiape, ¿cuál es el nivel de delegación y autonomía que tiene el equipo Kanban para implementar cambios? Nivel de implementación y autonomía para implementar cambios. No, el nivel de delegación y autonomía que tiene el equipo Kanban para implementar cambios. Implementar cambios. Delegación y autonomía. Bueno. Sí. Lo que ellos pueden, como cualquier otro equipo, pueden decidir cuánto es su capacidad. Bueno, ni siquiera decidir, sino que eso va a salir conforme las métricas. Es decidir lo que ellos
Lo que pasa es que ahí va por parte de las reglas. O sea, las reglas son co-creadas por las personas del equipo. Entonces, son estas reglas las que van a regir cómo es que se organiza, se prioriza, qué pasa si hay un bloqueo. O sea, son las reglas que gobiernan el sistema, no tanto el equipo en sí mismo. Pero las reglas son creadas por el equipo y son revisadas periódicamente o cuando sea necesario. Muy bien. Marcelo, te vuelvo a repetir la pregunta, por si acaso. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de delegación y autonomía que tiene el equipo Kanban para implementar cambios? Tu audio, excelente, gracias. Bueno, lo que les comento es lo siguiente, que el sistema Kanban en sí solamente tiene, como dijo Jonathan, lo que uno le impone, lo que uno le añade. So, en sí, si uno no pone en práctica los principios de Kanban, que es ser transparente, visualizar las decisiones, hacer las pólizas explícitas, hacer las acciones completamente transparentes y las razones cuál detrás esas decisiones se efectúan, ser transparente, entonces puede ocurrir lo que ocurra. So, decir qué es lo que tiene el sistema Kanban para promover ese tipo de comportamiento tiene que ver con uno mismo y con el equipo de uno mismo. O como decimos los americanos, GIGO, o garbage in, garbage out. Si uno aplica esas cosas que yo acabé de escribir, ¿ok? Y hace un trabajo fiel para efectuarlas, entonces el resultado es muchísimo mejor que si no. Muy bien. Ya estamos llegando. Muchas gracias por sus aportes, Jonathan y Marcelo. En estos instantes vamos a pasar a agradecerles por su tiempo, de todas maneras, sí, y con la finalidad de mejorar los siguientes talks y poder regalarles una mejor experiencia. Queremos que nos ayuden llenando la encuesta que le estamos enviando en estos instantes a sus chats, ¿sí? Revísenlo, por favor. A ver, les vamos a mandar el chat. A ver, ¿dónde está? Acá estamos. Ahí les va. Por favor, si fuesen tan amables de responderlas. Para que así nos ayuden a que ustedes también tengan una mejor experiencia la siguiente vez. ¿Sí? Ahí está. Nuevamente. No olvidar, chicos, que mañana arrancamos con nuestro quinto tema, escalamiento de Scrum, de qué formas podemos escalar Scrum y cuáles son los retos de escalar Scrum en una organización, a cargo de nuestro facilitador, Axel Berle. Y así llegamos al fin de esta sesión, esperando poder contar con ustedes para las siguientes charlas. Agradecerle nuevamente a ti, Marcelo, a ti, Jonathan, por sus tiempos y por esta interesante charla, ¿no? Muchísimas gracias. Interesante lo de hoy. Gracias. Ya para finalizar, Gracias. Algunas palabras de despedida que quieran dar ambos. Los escuchamos. Ok, bueno. Sí. Bueno, recuerden lo que hemos hablado hoy día, no existe una fórmula mágica, solo experimente. La mejor solución que pueden crear es la que ustedes mismos crean para sus propios contextos. Absolutamente. No puedo estar más de acuerdo con Jonathan que eso. Todo esto es un experimento. Todo lo que estamos pasando ahorita es un experimento. Estamos en las manos de los doctores, estamos en las manos del Señor. Y todo experimento es para aprender. Recuérdense. Si les puedo darle un consejo es que al utilizar Kanban de alguna manera, establezcanse un sistema que puedan aprender de él. ¿Okay? Que puedan sacar algo más y poder hacer algo mejor de lo que habían llegado antes. ¿Okay? Y les recomiendo, no se pierdan la charla de mañana. Axel es un amigo mío. Le tengo un poquito de envidia que yo no estoy hablando sobre escalamiento. No se la pierdan mañana, ¿eh?
Muchas gracias, Marcelo. Nuevamente, muchas gracias, Jonathan. Los invitamos a todos los oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como AgileWise, donde también podrán hallar diferentes tipos de información al respecto, ¿no? Sobre charlas, los cursos que dictamos. Muchísimas gracias por su tiempo, amigos. Buenas noches y hasta mañana.